distinguidos miembros del presidio, amigos y amigas. Estudiar la historia nos debe servir para conocer el pasado, interpretar de mejor manera el presente y mirar hacia el futuro. Conocer por conocer no tiene sentido. Debemos estudiar a nuestras sociedades para transformarlas en bien de todos, procurando aminorar las desigualdades económicas e impulsar la democracia por ser la mejor forma de gobierno. 3 siglos de dominación durante la Nueva España significaron para nuestros pueblos desigualdad económica y social y ausencia de libertades. Ante tal estado de cosas, don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, el 16 de septiembre de 1810, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, alzó la voz y llamó al pueblo a luchar por la independencia y la libertad. En la contienda armada, el cura Hidalgo entregó a don María Morelos y Pavón un nombramiento firmado también por Allende que decía, comillas, por el presente comisiono en toda forma a mi lugarteniente el bachiller don José María Morelos, cura de Carácuaro, para que en las costas del sur levante tropas procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que le he encomendado. Cierro comillas. En octubre de 1810, Morelos, al frente de tan solo 25 hombres mal armados, dio cumplimiento a lo ordenado y se trasladó a la Costa Grande del actual estado de Guerrero, formando un ejército que de manera destacada contribuyó a lograr nuestra independencia nacional. En las filas insurgentes sobresalieron Rafael Valdovinos de Coayutla, Isidoro Montes de Oca de La Unión, la familia Galeana de Tecpan, Juan Álvarez de Atoyac, la familia Bravo de Chilpancingo y Vicente Guerrero de Tixtla. En este ejército, surgido de las entrañas del pueblo, nos enseñó que cuando se lucha por la libertad, no hay barreras que no puedan ser derribadas. La guerra de independencia adquirió pronto características de una lucha de clases, en donde los españoles peninsulares, los ricos comerciantes, los hacendados y el alto clero se mantuvieron fieles a la corona española, mientras que cientos de criollos y los desposeídos, acompañados del bajo clero, ofrendaron sus vidas para alcanzar una sociedad menos desigual, libre y soberana. Dice la historia que Morelos llegó a Tecpan el 7 de noviembre de 1810 y desde este histórico pueblo pronto dominó la región de Costa Grande, con excepción del fuerte de Acapulco, del fuerte de San Diego en Acapulco. En el Cerro del Veladero, una bandera insurgente lucía el temido lema de paso a la eternidad. Las victorias del ejército de Morelos, obtenidas durante su primera campaña militar, lo llevaron a crear en 1811 la provincia de Tecpan con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe y elevó a esta población a rango de ciudad. Este importante hecho se inscribe en la lógica de entrelazar lo militar, lo administrativo y lo político.
Entre las razones que llevaron a Morelos a crear la provincia de Tecpan se encuentran: 1. Porque hubo necesidad de encauzar la conquista del sur con algún pie de gobierno, pues sin él no se podía haber progresado como se ha hecho. 2. Porque los pueblos que la componen han llevado el proceso de la conquista del sur y es de justicia que ellos comiencen a disfrutar la gloriosa independencia. Con la creación de la provincia de Tecpan, Morelos rompió la estructura administrativa de la corona española impuesta por la dinastía de los Borbones, basada en intendencias, y prefiguró lo que más tarde sería el actual estado de Guerrero. En la guerra de independencia, para nuestro orgullo, en septiembre de 1813, Chilpancingo, perteneciente a la provincia de Tecpan, fue la sede del Congreso, donde se dio a conocer el histórico documento conocido como Sentimientos de la Nación. Caracteriza los sentimientos de la nación un profundo y popular sentido, y entre ellos destacamos los siguientes. 1. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno, monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. 2. La soberanía dinama inmediatamente del pueblo, que solo sugiere depositarle en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial, eligiendo las provincias sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad. 3. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las edicta en nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderan la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejen la ignorancia, la rapiña y el hurto. 4. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Además, el Congreso de Chilpancingo expidió el 6 de noviembre de 1813 el decreto que sancionó la Declaración de Independencia, con lo cual quedó rota para siempre la dependencia de la Nueva España de la corona española, correspondiendo a los pueblos del sur el honor de haberse proclamado en su suelo la primera declaración de independencia de nuestra patria. La creación de la provincia de Tecpan y el Congreso de Chilpancingo se conjuntaron para ir conformando lo que sería la nación mexicana. En los momentos más difíciles de la guerra de independencia, las montañas del sur cobijaron a nuestros aguerridos combatientes, y con la muerte del general Morelos en diciembre de 1815 en San Cristóbal de Ecatepec, Estado de México, se vivieron momentos de incertidumbre. Los indultos, las divisiones al interior del movimiento y la escasez de armamento presagiaban la derrota insurgente, y cuando todo se creía perdido, fue creciendo la figura de don Vicente Guerrero, quien por su valentía, liderazgo y firmes principios republicanos se convirtió en el principal dirigente de la revolución, manteniendo viva la llama de la insurgencia. Ante el indulto ofrecido por el virrey, el tizleco no dudó en colocar el interés de la patria por encima del interés personal,
y expresó con orgullo ante su progenitor: tu voz es, Padre, para mí sagrada, pero la voz de mi patria es lo primero. Después de 10 años de guerra, la población cansada anhelaba la paz, y los sucesos de enero de 1820 en España, que llevaron a la restitución de la Constitución de Cádiz, tuvieron un fuerte impacto en la Nueva España, ante lo cual Vicente Guerrero supo interpretar la coyuntura del momento y pactar con Agustín de Iturbide el fin de la guerra mediante el Plan de Iguala y hacer posible la independencia, dando fin a la guerra el 27 de septiembre de 1821, con entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Terminada la lucha armada, se dio la lucha política para darle rumbo a la nación, y para nuestro orgullo, en los inicios del México independiente, los pueblos del sur en su gran mayoría participaron en la corriente liberal, representada en esos momentos por Vicente Guerrero y Juan Álvarez, entre otros. Ejerciendo el poder en octubre de 1821, Agustín de Iturbide dividió al país en 6 capitanías, correspondiendo uno a los pueblos del sur con cabecera en Chilapa, de la cual don Vicente Guerrero fue su titular. Esta demarcación abarcaba las jurisdicciones de Tlapa, Chilapa, Tixla, Juchitlán, Ometepec, Tecpan, Jamiltepec y Tepozcolula, territorios comprendidos en lo que sería el actual estado de Guerrero. Derrotado el imperio de Iturbide, en 1824 se creó la República como forma de gobierno, y don Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de México y Vicente Guerrero en el segundo, gobernando durante unos escasos 9 meses. Traicionado y derrocado, murió fusilado en Cuilapan el 14 de febrero de 1831, y como respuesta tuvo lugar en la región del sur la llamada Guerra del Sur, que enfrentó de nueva cuenta a nuestros pueblos. La guerra fue liderada por los antiguos compañeros de arma, el federalista Juan Álvarez, defensor de Vicente Guerrero, y el centralista Nicolás Bravo, llegando a su fin esta guerra el 11 de septiembre de 1832, al firmarse en Chilpancingo un convenio de paz, el cual estuvo lejos de terminar con la disputa del control político que mantenían los dos dirigentes más representativos del momento. Para entonces la correlación de fuerzas favorecía a Nicolás Bravo, en correspondencia con los tiempos políticos que se vivían a nivel nacional. Mientras tanto, el sentimiento de autonomía de los pueblos del sur seguía creciendo, lo que llevó a sus dirigentes a tomar cartas en el asunto. En este sentido, en 1835, don Nicolás Bravo envió a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso General una propuesta para crear un departamento en el sur, cuya capital sería Chilpancingo, lo cual no fue aprobada. En 1838 se intentó formar el departamento de Iguala, propuesta aprobada por la Cámara de Diputados y rechazada por el Senado de la República. Las propuestas de crear un departamento en lugar de un estado obedecía a que en esos tiempos, de 1836 a 1842, en nuestro país se había impuesto como forma de gobierno la República Centralista en lugar
de la República Federal. El justo reclamo de constituirnos como Estado siguió adelante y a pesar de sus diferencias políticas, los generales don Juan Álvarez y Nicolás Bravo siguieron sumando esfuerzos para la erección de nuestro Estado y el 10 de octubre de 1841 lanzaron un manifiesto en que decían, comillas, habiendo gestionado inútilmente por más de 20 años la creación del Departamento del Sur y tomando en cuenta que todos los pueblos están de acuerdo con la formación del mismo y no existiendo por el momento un gobierno constituido, determinamos crear el Departamento de Acapulco, que comprenderá los distritos de las prefecturas de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, además de la subprefectura de Huetamo y el distrito de Cuernavaca. Iniciativa que no fue aprobada y para seguir insistiendo en ello, se formó una sociedad llamada Los Amigos del Sur. A su vez, en el manifiesto se convocó a una junta de notables que se encargaría de elaborar el acta de separación del Departamento de México, elegir a los nuevos funcionarios y sentar las bases de su régimen interior. La Junta de Notables se reunió del 10 al 13 de noviembre de 1841 y contó con la asistencia de 81 representantes de los 42 pueblos de las prefecturas de Acapulco y de Chilapa. El intento siguió sin prosperar y el presidente Antonio López de Santana se comprometió a apoyarlo hasta la resolución del nuevo Congreso Constituyente, lo cual no cumplió. En el año de 1843 fue creada en el sur una comandancia al mando del general Juan Álvarez, con lo que quedaba demostrada la capacidad del atoyaquense para superar las adversidades políticas. En esos años, los campesinos del distrito de Chilapa y región de la montaña se levantaron en armas en defensa de sus tierras y en el conflicto don Juan Álvarez estuvo del lado de los indígenas, mientras que don Nicolás Bravo apoyó a los hacendados, con lo que se fueron definiendo los tipos de liderazgo. Los esfuerzos por contar con una entidad propia no desanimó a los hombres del sur ni a sus dirigentes, quienes siguieron insistiendo en sus propósitos. Y en el acta constitutiva y de reformas constitucionales del 18 de mayo de 1847, en el artículo 6 se asentó, comillas, se erige un nuevo estado con el nombre de Guerrero, formado con los distritos de Acapulco, Chilapa y Tasco del Estado de México, el de Tlapa, incluyendo Metepec del Estado de Puebla y la municipalidad de Coyuca del Estado de Michoacán. Desafortunadamente, este resolutivo no siguió adelante por la invasión norteamericana de 1847-48, mediante la cual México perdió más de la mitad de su territorio. Después de tantos esfuerzos, los reclamos dieron resultados y el 15 de mayo de 1849, el presidente don José Joaquín de Herrera presentó un decreto al Congreso de la Unión aprobado en los siguientes términos, comillas, se erige un nuevo estado con el nombre de Guerrero que comprenderá a los distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa y la municipalidad de Coyuca, perteneciendo a los 3 primeros al Estado de México, el 4 al de Puebla y el 5 al Estado de Michoacán. Este proyecto
no fue aceptado por la legislatura de Michoacán, ante lo cual los habitantes de Coyuca se conformaron y decidieron integrarse al nuevo estado, lo que influyó para que el Congreso michoacano cambiara de parecer. Y llegó el feliz día, el 27 de octubre de 1849, el general José Joaquín de Herrera, en su calidad de presidente de México, firmó el decreto mediante el cual quedó establecido formalmente nuestro estado, al ceder parte de sus territorios, los estados de México, Puebla y Michoacán. Y en reconocimiento a don Vicente Guerrero por su destacada participación en la Guerra de Independencia, con justo honor, nuestro estado lleva como nombre Estado de Guerrero. Como un reconocimiento a su esfuerzo en la creación de nuestro estado, el general Juan Álvarez Hurtado se convirtió en el primer gobernador provisional, y la ciudad de Iguala fue durante 3 meses la primer capital del estado de Guerrero. A partir de 1851 fue Tixla, y después, a partir de 1871, Chilpancingo se convirtió en la tercera capital de nuestro estado. La primera legislatura se integró con 11 diputados, entre quienes se encontraba Diego Álvarez, hijo de Juan Álvarez, y el general Nicolás Bravo, antiguo compañero de armas del general Álvarez y contrincante acérrimo en el terreno político. El 15 de marzo de 1850 fue aprobada la Ley Orgánica Provisional para la organización del Estado, y el 26 de junio de 1851 se aprobó su primer constitución política. El 23 de marzo de 1907 fue firmado el decreto mediante el cual los municipios de Pungarabato y Cirándaro decidieron separarse del estado de Michoacán para integrarse al actual estado de Guerrero. En su creación, nuestro estado contó con 28 municipios en una superficie de 63.794 kilómetros cuadrados, y su lema es "Mi patria es primero". En la actualidad existen 81 municipios, y si no me equivoco, solo Ayutla se rige por, o sus autoridades son nombradas por usos y costumbres. Los pueblos del sur lograron su objetivo de ser reconocidos como entidad federativa, derecho ganado a toda ley, creando un estado, y ayudaron a crear una nación, siendo activos actores en los momentos más decisivos de nuestra historia. Durante la Guerra de Independencia, la mayor parte de las acciones militares tuvieron lugar en el territorio del sur. En Iguala fue firmado el plan que puso fin a la lucha armada que llevó a lograr la independencia de México. La etapa conocida como la Reforma tuvo sus inicios con el Plan de Ayutla, que marcó el triunfo del liberalismo mexicano plasmado en la Constitución de 1857, que llevó a la formación del Estado moderno. Y la Revolución de 1910 contó entre sus filas con aguerridos guerrerenses identificados con los ideales de don Francisco I. Madero y del líder campesino Emiliano Zapata, poniendo fin a la dictadura porfirista. Pero, ya voy a terminar. Desafortunadamente, el Estado Nacional, surgido de la Revolución de 1910, fue controlado por grupos políticos
que se fueron alejando poco a poco de los ideales revolucionarios, generando una desmedida concentración de la riqueza a costa del pueblo trabajador y convirtiendo la democracia en letra muerta, ocasionando el descontento social, ya que desde el centro se imponían los gobernadores y estos a la vez imponían a las autoridades municipales. Hoy se viven momentos de cambio, superados los caciquismos políticos que ha vivido nuestro estado. Una mujer de oposición gobierna el Guerrero Bronco. La maestra Evelyn Salgado Pineda encabeza el compromiso de sacar a nuestro estado del atraso y la inseguridad, lo cual no ha sido nada fácil. Nuestro estado en niveles de desarrollo y bienestar sigue estando en los últimos lugares a nivel nacional y la inseguridad no cesa. Los recientes hechos de Coyuca de Benítez, donde perdieron la vida 2 mandos de seguridad y 11 policías, debería preocupar a todos y en especial a quienes nos gobiernan, y sumar esfuerzos para frenar esa ola de violencia que destruye nuestra sociedad. Nuestro estado nos necesita a todos, aunque en diferentes niveles de responsabilidad. No me canso de recordar lo expresado por el maestro Ignacio Manuel Altamirano, quien el 16 de diciembre de 1880, alejado de nuestro estado por las pugnas internas surgidas, escribió en el periódico La República un artículo sobre el estado de Guerrero y el general Diego Álvarez, en donde señaló, abro comillas, que desde 1868 no ha participado en los asuntos de su política local para no ser obstáculo para la unificación del sur, y se lamenta que su pobre estado, tan rico en elementos dotados por su naturaleza, se está quedando como apartado del movimiento nacional. Y Altamirano se pregunta, ¿qué se necesita para que el Estado ande por la vía del progreso? Y nos da 2 respuestas. En primer lugar, que haya paz y un gobierno inteligente y popular que cuente con el apoyo de todas las fuerzas del país. 2, se necesita un gobierno propio y esencialmente local, sin caer en un estrecho provincialismo, sino a partir de la experiencia que nos dice que nadie ama más a un país que aquel en el cual ha nacido. Por último, debemos recordar que derrocado el imperio de Maximiliano en Querétaro en el año de 1867, al regresar triunfante la Brigada del Sur, comandada por el general Vicente Jiménez, fue firmada en Iguala el 7 de junio de 1867, lo que conocemos como Acta de Iguala, mediante la cual se desconoció a Diego Álvarez como gobernador del estado y en su lugar fue nombrado Ignacio Manuel Altamirano como gobernador, en tanto el pueblo elija a su nuevo gobernante. Debo decirle que a Altamirano no se le consultó, pero ese dato es importante. A 174 años de su fundación, el mejor homenaje que debemos rendir a nuestro estado es trabajar para su transformación. Carlos Marx, el gran revolucionario y filósofo alemán, en sus tesis sobre Feuerbach escribió: los filósofos lo que han hecho es interpretar al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Muchas gracias.
para terminar, disculpen lo largo de mi discurso, se los regalo. Traigo por ahí como 6 copias y voy a presumir. Soy autor del libro Ignacio Manuel Altamirano del Tizla Europa. Yo lo hice, lo mando a hacer, lo vendo, lo regalo, lo fío, según se deje. Traigo 3 copias a vender por si alguien quiere